que estamos en esta época, una época gloriosa de la pintura, nos vamos a Tiziano. Tiziano, artista veneciano, uno de los mejores, que rivalizó con Tintoretto. Bueno, pues fue el pintor de cámara de nuestro gran emperador de la época. ¿Quién era? Carlos I. ¿Vale? Carlos I, V de Alemania. Y Carlos I le encarga este cuadro, que se llama La Gloria, que es muy llamativo, antes de que él se vaya al monasterio de Yuste. Ya sabéis que el último año y medio de su vida, cuando él ya se ve mal, en fin, con la gota y con muchas enfermedades que tenía, se retira a Yuste. Pero antes de eso, le encarga al pintor, porque él muere en el 58, fijaros este cuadro cuando lo termina es en el 54, pero cuando lo encarga fue 3 años antes, o sea, tardó 3 años en pintar esto. Bueno, ¿qué veis aquí? Veis que hay como dos elementos, como dos escenas, por decirlo así. Una, si cortamos por aquí, sería la parte celestial y otra sería la parte terrenal, ¿de acuerdo? La parte celestial, veis aquí que está la Trinidad, la Santísima Trinidad. Estaría la paloma, estaría Dios y Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perfecto, hasta ahí, sin problemas. Esta sería la Virgen, que estaría mirando para todos los que están ahí suplicando y aclamando porque quieren llegar al cielo. Este sería el cielo, evidentemente. Pero aquí, esto que esté aquí, este personaje, que está solo con un sudario, y se supone que debajo totalmente desnudo, es el emperador. Es decir, él se hace pintar por Tiziano como ya entrando en el cielo, suplicando por estar en el cielo. Pero es que en esta parte solo podían estar los que habían fallecido. Vamos a verlo más de cerca. Aquí le veis. ¿Veis la cara de un Austria claro? Ahí la tenéis. Pero es que ahí está también su primera esposa, Isabel, que había fallecido. Ahí también está su hermana. Aquí está su hijo, que estaba vivo, evidentemente, Felipe II, ¿lo veis? Fijaros, qué curioso, porque este es otro de esos cuadros de protección. Es decir, él encarga a Tiziano que le pinte a él ya fallecido y entrando en las puertas del cielo, implorando a la Santísima Trinidad, a Dios, a la paloma y a Jesucristo, que cada uno tiene su bolita del mundo, para entrar en el reino de los cielos. Es decir, como que a pesar de haber sido emperador, haber estado en numerosas batallas, que él tiene méritos suficientes. Y la mejor forma es retratarse y verse así. De hecho, este es el cuadro que se lleva a Yuste. Cuando se va a Yuste, se lleva este cuadro, para verse él, verse toda la familia rodeado de ángeles y ver a su hijo Felipe II. Qué curioso, ¿verdad? Y fijaros, los personajes que hay, no sé si he traído otra foto, aquí tenéis otro detalle más de... Los personajes que hay son personajes bíblicos. Esta, por ejemplo, sería, unos dicen que sería María Magdalena, otros dicen que sería una de las musas o una de las pitonisas, que era Eritrea. Eritrea era la pitonisa que profetizaba el fin del mundo. Entonces, bueno, pues posiblemente sea ella. La Virgen, ya digo, mirando. Veis que hay alguien que está levantando un arca. Este sería Noé. Veis que aquí hay un personaje anciano que tiene unas tablas. Este sería Moisés. Veis que aquí hay un personaje que está sobre un águila. Sería San Juan. Fijaros la cantidad de detalles que hay. Incluso el propio Tiziano se retrató aquí. No sé si está por ahí el ancianete, a ver si lo veo mejor desde aquí. Veis que falta, aquí está. ¿Veis aquí un anciano leyendo? Ahí está. Bueno, todos son elementos de personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que están implorando por entrar todos, evidentemente, en el cielo, pero el que ya está en el cielo, chan chan, es ni más ni menos que Carlos V. Ahí le tenéis. Qué curioso, ¿ves el simbolismo que tiene este cuadro? ¿Ves un poco también la arrogancia de pintarse a sí mismo ya entrando en el cielo con un sudario? Bueno, pues Tiziano, por supuesto, como le pagaban, pues no tuvo ningún problema. Pero es que es algo más que un cuadro. Es algo más que un cuadro. Es como una especie de pasaporte o salvoconducto para poder entrar en el cielo. Él, antes de morir, luego muere, ya digo, muere de malaria y de, en fin, de bastantes achaques en el monasterio de Yuste, y también toda su familia. Algunos ya estaban fallecidos y otros que estaban vivitos y coleándose en aquel momento. Pero es que Tiziano pinta otro cuadro también muy significativo, que es a Carlos V tras la batalla de Mühlberg. Es una batalla que gana él y las tropas católicas a los protestantes. Entonces, de una forma triunfal, él se pinta de esta forma. Muy bien. Lo interesante de este cuadro, ¿sabéis qué es? La lanza.
Esta lanza, que Tiziano no la llegó a ver, la original, es la lanza de Longinos, es la lanza del destino. La lanza del destino, la lanza de Longinos, que sabéis que es un objeto de poder, lo que indica la leyenda es que todos aquellos que tienen la lanza del destino son los que tienen el destino del mundo, y si la pierdes, pierdes también tu propia vida. Entonces esa misma leyenda se atribuye tanto a Carlomagno como a Federico Barbarroja, y por supuesto Hitler ansió esa lanza del destino, que es una especie, que no es una lanza exactamente, es una especie como de cuchillo que actualmente se puede ver en el Museo de Hofburg en Viena, en Austria. Bueno, pues en aquel momento esta lanza estaba en Nuremberg. Tiziano no sabe cómo se lanza exactamente, porque esto no se corresponde exactamente como lo que actualmente se puede ver en el Museo de Hofburg, pero no le pinta lo que sería lo lógico con un cetro. Ya sabéis que normalmente cuando a un emperador o un rey está en un caballo, tú le pintas con un cetro, que es símbolo de poder, o le pintas con una espada. No, le pinta con una lanza, porque es la lanza del destino. Es decir, él al vencer en Mühlberg a los protestantes, él se considera en el portador del destino de los católicos de aquel momento, y por lo tanto él tiene el poder, la fuerza y el carisma suficiente para tener esa reivindicación divina, portando un objeto de poder. Y ese objeto de poder, por entonces, ¿qué podría ser? La lanza del destino o la lanza de Longinos. Para que veáis toda la interpretación curiosa que tiene este tipo de cuadros. Igual que ocurre con este cuadro de Rafael Sanzio, otro de esos pintores que rivalizó en su momento con Leonardo da Vinci, que rivalizó con Miguel Ángel. ¿Veis algo curioso ahí? Os dejo ahí un ratito para que lo miréis con detalle. Claro, hay que tener el ojo avizor, si no es muy difícil verlo. Bueno, pues la Madonna de San Sisto, estamos hablando de un papa del siglo IV, un papa mártir, pero fijaros cuántos personajes hay en esta escena. 6, ¿no? Perfecto. Fijaros, estos dos querubines que hay aquí es lo que luego se puso en multitud de estampas. De estas que aparecían en las casas de nuestros abuelos encima del cabecero de la cama. Pues están tomados de aquí, precisamente, de este cuadro de Rafael. Bueno, hay 6 personajes. San Sisto, Sisto en latín significa 6, y ya el colmo o la caraba es que la Virgen en uno de los pies tiene 6 dedos. Fijaros, aquí, si aquí veis el detalle, no sé si lo veis todo, por ahí a lo mejor no, son 6 dedos. Pero es que en otro cuadro de Rafael, que son los desposeros de la Virgen, cuando San José le está poniendo el anillo a la Virgen, San José, que es el único, aquí, este es el sacerdote San José, que es el único que va descalzo, veis que adelanta su pie, y en su pie también tiene 6 dedos. Qué curioso, o sea, ¿por qué Rafael en 2 de sus cuadros, tanto en uno pinta a la Virgen con 6 dedos y en el otro pinta a San José con 6 dedos? Un pintor de esta categoría no creo que cometiera este error, y no creo que él supiera que San José o la Virgen podían tener 6 dedos. No tiene demasiado sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque 6 dedos en aquella época lo que simbolizaba es una especie de intuición profética. Era aquellas personas que tenían 6 dedos, eran personas elegidas, personas destinadas para hacer algo grande. Es decir, personas que además tenían el don de la mediunidad o el don de percibir cosas que los demás no percibirían. Bueno, pues a lo mejor por eso, y esto es una suposición, por eso en estos 2 cuadros aparecen representados. Pero qué curioso que en la Madonna de Sistina, la de San Sisto, todo está reflejado alrededor del número 6, lo cual también es muy llamativo. Aparte, aquí se ven escenas muy curiosas, porque aquí los pretendientes hay algunos, ves, este está rompiendo, por ejemplo, la vara, un poco, que era pues un poco el símbolo también del matrimonio, ¿no? Lo que se pedía en aquel momento. Entonces, ¿por qué al final es elegido San José? Y mirad qué curioso. Hay un error que mucha gente lo repite, y lo he visto en internet, que es que dice que la mano de San Sisto dice que también tiene 6 dedos, y no es verdad, porque si lo ponemos en detalle, veis que hay algunos que han pensado, dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? No, porque este es un poco la parte de la mano que se está reflejando. Realmente tendría 1, 2, 3, 4 y 5 dedos. Este
es un dedo falso, no existiría, pero bueno, hay gente que ha querido ver más dedos de la cuenta, tampoco hay que exagerar, no hay que meter más dedos. Pero curioso, ¿no? Para que veáis que Rafael también no daba puntadas sin hilo y sabía lo que hacía cuando representaba a estos personajes. Y fijaros, he traído solo un ejemplo. Hay muchas veces que se habla de cuadros donde aparecen ovnis, ¿no? Y muchas veces se va al Renacimiento italiano para decir que hubo pintores que tuvieron avistamientos ovnis y que luego lo reflejaron en algunos de sus cuadros. Bueno, la gran mayoría de todos esos cuadros que dicen que se ven ovnis, o nubes con forma parecida, ¿no?, a un objeto lentiforme, todos esos cuadros os puedo asegurar que no están reflejando para nada ovnis, y sí está reflejando elementos teológicos que hay mucha gente que puede confundir con ovnis, como puede ser una paloma que desciende desde un rayo, o puede ser una nube con unas extrañas formas, pero el cuadro más extraño, el único que yo le daría una cierta credibilidad para pensar que sí que está reflejando un ovni, es este. Sería la Madonna con San Giovannino. Aquí tenemos a la Virgen con el Niño Jesús y su primo San Juan. Bueno, pues un cuadro que estaría pintado, fijaros, en 1480, y ¿veis algo raro en esta escena? ¿Veis aquí que hay un personaje que parece que está mirando algo? ¿Veis aquí que hay como unas luces también? Lo vamos a ver más de cerca. He pensado en vosotros, he dicho, voy a acercar el cuadro todo lo que pueda. Me he cogido la lupa y chan chan. Aquí se ve más claro, ¿no? Fijaros, esta escena que se ve aquí, que pasa desapercibida, que está como en un segundo lugar, es que es un señor que está mirando, poniendo la mano de visera. O sea, que está observando algo con detalle. Y lo que está observando, esto es esto. Esto no es una nube, esto no es un pájaro. Algo está viendo ahí. Pero es que en el otro lado del cuadro, fijaros, aparece una especie de estrella, de luminaria más potente, de la cual salen otras estrellitas más pequeñas. ¿Veis? Qué curioso. Desde luego yo no sé si es un ovni o no es un ovni, pero bueno, le he traído este cuadro de Ghirlandaio, también se le atribuye a Maniardi, en fin, a otros pintores, pues yo creo que es de Ghirlandaio. Y para mí es el que más pistas, datos y elementos tiene para pensar que estamos ante un cuadro que el pintor quiso reflejar de esta manera, perdón, antes de esto, quiso reflejar de esta forma. Bueno, llamativo, ¿no? En una escena sagrada, pero como el que no quiere la cosa dice, yo lo cuento, y el que lo vea, que lo vea, y el que no, pues mira, no pasa nada, no me van a meter en la cárcel por la Inquisición. Y efectivamente la mayoría de la gente ni se dio cuenta de este detalle. Muy bien, pues vamos a otro apartado, para ir ya un poco ya terminando, que es esos cuadros premonitorios. ¿Os acordáis antes de lo que hablaba de Durero con su Diluvio, esa acuarela, donde él tiene una pesadilla la noche anterior, él cree, en fin, que algo va a ocurrir malo, o bien para él o bien para la humanidad, y lo pinta de una forma apresurada y luego deja ese texto? Bueno, pues ha habido pintores que su último cuadro era un poco reflejo de sus angustias o un reflejo premonitorio de que algo malo le iba a pasar, o que ya estaba también como pidiendo ese pasaporte para encontrarse con los espíritus del otro lado. El último cuadro al que se atribuye a Vincent van Gogh es este, Campo de trigo con cuervos, de 1890. Ya sabéis que Van Gogh se suicida en julio de este mismo año. Antes se había cortado una oreja con un rifirrafe que tuvo con Gauguin, en fin, cosas de genios franceses de aquella época. Pero bueno, el hecho es que ya sabéis que él pintó muchísimos cuadros. De hecho dice que pintó 800 cuadros y 1600 dibujos, de los cuales solo llegó a vender un par de ellos, es decir, que se murió de hambre, no vendió nada. Estos son de los pintores que se hacen ricos justo cuando mueren. Qué curioso, una especie de triste guiño, ¿no?, que te da un poco la historia. Bueno, pues el último cuadro sería este. Qué curioso, ¿no?, que pinte este campo de trigos con cuervos. Sabéis que los cuervos, igual que pasa con los perros, igual que pasa con los búhos, igual que pasa con los murciélagos, son animales psicopompos, son animales que son intermediarios entre este mundo y el otro, son los que suelen llevar las almas hacia el otro lado, y los cuervos sería uno de ellos. De hecho, a Odín casi siempre se le representa con cuervos porque son este tipo de animales psicopompos, y por tanto de mal agüero, evidentemente. Que pinte esto y que a las pocas semanas se pegue un tiro, como consecuencia del cual al final acaba muriendo, pues es muy llamativo, porque es como si él
previera o sintiera que sus últimos días estaban ya por terminar. Y fijaros que la mayoría de los cuadros de Van Gogh suelen ser bastante luminosos, o son noches estrelladas, o son jarrones, o son su habitación de Arles. Sin embargo, aquí no. Aquí veis que hay una sensación de tristeza, de penumbra, ese campo de trigo con tantos y tantos cuervos. Bueno, pues algunos han pensado que era un cuadro premonitorio de su muerte y que hay un mensaje implícito en esa especie de pesimismo. Hay un mensaje implícito de que él tenía ya contados sus días. O lo que pasa con este cuadro de Renoir, el jarrón de anémonas. Al final, las anémonas, fijaros, es una de las plantas más llamativas, porque dentro de la mitología dice que de la sangre de Adonis surgen estas plantas que por lo tanto simbolizan la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Renoir dice que ya en sus últimos días, y también tuvo muchísimos achaques de salud, cuando en sus últimos días pinta estas anémonas, y sabiendo lo que simbolizan en el mundo mitológico, relacionados con este dios, con la sangre y con la muerte, él dijo a sus más allegados, a los familiares, que este era un poco como su tarjeta de visita para entrar en contacto con los pintores del más allá. Entonces, curioso que sea precisamente estas flores y no que hubiera pintado claveles o rosas o gladiolos. Algo parecido como esto, este es menos conocido, pero me llamó mucho la atención. Yo lo vi expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Reina Sofía. Y este cuadro de Alfonso Ponce de León, muy desconocido, este fue un falangista que en el año 1936 pues le llevan a la Checa de Fomento, y en la Checa de Fomento pues le dan el pasaporte, como se decía. Entonces le asesinan, le ajustician y tiran su cuerpo en la carretera de Vicálvaro. Pero es que unos meses antes, en el mismo año 1936, él se pinta a sí mismo, este es su autorretrato, en un accidente de coche donde él cae hacia una cuneta y se abre la cabeza con una piedra. Claro, cuando sabemos el final de este hombre, dices, madre mía, este es un cuadro premonitorio. Efectivamente no muere de un accidente, pero muere de un fusilamiento que posiblemente también impactará en la cabeza, y luego tiran su cuerpo en una cuneta de Vicálvaro. Y aquí quedaría reflejado, no sé si de una forma consciente o inconsciente, queda reflejado un poco esa muerte o esos momentos finales, porque de este cuadro a cuando él fallece no pasaron más de 4 meses. Curioso. Igual que pasa con esto, los famosos niños llorones de Bruno Amadio o de Brangolin, como así firmaba este pintor italiano. Sabes que están considerados como cuadros malditos, diciendo que bueno, que todos aquellos que tengan un cuadro de estos, pues al final les acaban teniendo ciertas desgracias, porque la leyenda dice que él pintó a uno de estos niños de un orfanato, ese cuadro se expuso en ese orfanato y al final tuvo un incendio pavoroso, del cual murieron prácticamente todos los niños, incluido el del retrato, menos el cuadro. El cuadro fue lo único que no se incineró. Y entonces, a partir de ahí, los 27 cuadros que él pintó de niños llorones, 27, todos esos cuadros, a los lugares donde han ido, dice que ocurren ciertas catástrofes, y por eso se considera un pintor maldito. Y eso que él vivió bastante, él estuvo bastante tiempo en España, estuvo en Madrid, estuvo en Sevilla, al final él muere en Padua, pero estos 27 cuadros, donde están repartidos, todos tienen esa leyenda o esa pátina de malditismo que les hace que se lo crean o no se lo crean. La leyenda les hace que siempre un poco apartados, que se queden un poco relegados, por si acaso no va a ser que tengan algún tipo de radiación extraña. Y bueno, en esta última fase sí quería recoger esas pinturas mediúmnicas, es decir, cuadros que están pintados por personas, en este caso por mujeres, que tenían una especial sensibilidad para ponerse en contacto con el otro lado y que lo dejaron reflejado en sus lienzos. En el caso de esta mujer, de Georgiana Houghton, es muy curioso, esta mujer nace en Canarias, en las Palmas de Gran Canarias, de origen británico, luego se va a Inglaterra. Esta es la que se considera la precedente del arte abstracto, fijaros, la época en la que ella vive, en el siglo XIX. Y el arte abstracto como tal empieza a partir de 1920, que es cuando se empiezan a reconocer los primeros cuadros. Fijaros estos cuadros donde lo que abundan son las espirales, los vórtices, los círculos, es decir, como elementos energéticos que ella veía y percibía
y que quedaron reflejados. Ella tuvo también una vida, en fin, bastante aciaga, porque se la murió una hermana muy joven. Ella formó parte del grupo espírita también de aquella época. Ella se puso en contacto también con uno de los fotógrafos de fotografías espíritas de aquel momento, que luego se demostraron que la mayoría de las fotografías eran falsas, y por lo tanto pues a ella la cayó también el San Benito de que hacía acciones fraudulentas, ¿no?, para ponerse en contacto con los espíritus, y sin embargo el que las hacía era el fotógrafo. Pero ella en sus cuadros, donde ella muestra toda la sinceridad y toda la pasión de estos encuentros, de estos trances mediúnicos en los que ella entraba en momentos muy concretos del día, pues lo dejaba reflejado de esta manera. Fijaros que esto son cuadros totalmente abstractos. Si yo quitara el nombre de ahí arriba, a lo mejor alguno diría que esto es un cuadro de Mondrian o de Kandinsky, y sin embargo no, es de una mujer, ya digo, prácticamente desconocida, que murió también en la pobreza, que no fue reconocida en su momento como una artista, como una pintora, pero que cuando muere, como suele pasar en estos casos, es cuando se reconoce toda su obra, y es cuando se empezaron a dar cuenta de que efectivamente, que esta mujer sí que valía un potosí, y que muchas de estas cosas que están aquí reflejadas es lo que ella plasmó en función de lo que veía del otro lado, porque ella decía que estaba influida por espíritus. Y tanto es así que ahí tenéis una frase que ella dijo. Aquí tenéis a Georgiana, a Houghton, y ella dijo: el espíritu es que conduce mi mano sin que yo pueda hacer nada para controlarlo. Entonces, muy llamativo, por eso, porque fue una de las pioneras en el espiritismo que hubo en España, que hubo en Caneras en concreto, porque ella además luego siguió las doctrinas de Allan Kardec cuando se publicó el libro de los espíritus, y porque en sus cuadros, en sus lienzos, que no son demasiados, fijaros lo que dejaba reflejado: vórtices de energía, que para ella eran los espíritus lo que le intentaban transmitir estos mensajes a través de sus pinceles. Lo mismo que ocurría con Hilma af Klint. Esta es una mujer sueca que también en sus cuadros, también muy involucrada en el mundo espiritista, también, qué curioso, perdió una hermana muy joven. Las dos en aquel momento, tanto una como otra, tuvieron unas consecuencias muy similares que las inclinaron al mundo de los espíritus. Es cuando entran en contacto con medios de la época, y ellas mismas se convierten en medios y lo reflejan en estos cuadros. Cuadros totalmente simbólicos, totalmente abstractos, también otra pionera de la abstracción, y que ahora mismo son más reconocidos que fueron en su momento, porque pasaron más pena que gloria en su época. Aquí la tenéis. Y esta sueca, ¿ves? Como ves, realizó pinturas abstractas antes que Kandinsky, antes que Mondrian o antes que Malevich. Una vez más, veis que hay como vórtices, como círculos, es decir, que hay como una correspondencia muy similar a lo que hacía Georgiana Houghton. Pero es que yo he encontrado ejemplos de más de una docena de mujeres, que curioso, todas mujeres, que en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, pintaban un poco de esta manera. Pintaban para reflejar o para transmitir lo que ellas sentían o lo que los espíritus la dictaban. Y he puesto estos ejemplos, que hay uno muy llamativo, que este cuadro de Hilma af Klint, que ella lo titula Lo que es un ser humano, de 1905, fijaros, esto, lo que es un ser humano, esto es una cadena de ADN, es una cadena, ¿ves?, de la doble hélice. La doble hélice, esto, ¿sabéis que se descubre? Y se les da además el premio Nobel en 1953 por Watson y Crick. Y sin embargo, este cuadro es de 1905. ¿Cómo ella pudo saber? Porque esto podría decir, bueno, esto es un muelle. No, no, es que cuando dice lo que es un ser humano, está haciendo referencia a la interioridad, a los componentes genéticos que tiene un ser humano, y lo refleja de esta forma. ¿Ves? Como se parece muchísimo a lo que sería una cadena de ADN, una cadena genética que tenemos todos los seres humanos. Bueno, pues evidentemente muchos pensaréis, los que estéis aquí, que su información venía dada por los espíritus con los que contactaba. Y aquí dejó un mensaje que solo fue entendido unos años después. Igual que pasa con estos cuadros de Serafín de Senlis, que por cierto hay una película que os recomiendo que la veáis. Una pintora francesa, una pobre mujer, ¿no?, porque era iletrada, en fin, no tuvo ningún tipo de educación, de estudios, pero sin embargo ella hacía los trabajos más penosos, ¿no?, era criada de distintas casas, y bueno, pues de vez en cuando entraba en trance y pintaba siempre solo esto, jarrones, solo
este tipo de cuadros. Pero además el tipo de pintura que ella utilizaba era o sangre o incluso tierra de cementerio o cenizas, o sea que utilizaba todo lo que pillaba a su alcance, porque ella lo que intentaba reflejar era ese mensaje que le transmitía su ángel de la guarda, porque ella decía que estaba inspirada por el ángel de la guarda. Y Serafín de Luis, o Serafín de Senlis era la localidad donde ella nació, pues empezó a pintar y pintar y pintar. Fue reconocida por uno de los marchantes alemanes de aquella época, y que fue colocando y vendiendo sus cuadros, con la mala suerte de que llegó la Segunda Guerra Mundial, y esta mujer, pues los alemanes rápidamente, cuando la vieron que no tenía muchos estudios y que no era capaz de mantener una conversación para un alemán legible, dice, bueno, la internaron en un manicomio, y allí murió y pasó los últimos años de su vida. Muchos de los cuadros desaparecieron porque los alemanes, los nazis, consideraron este tipo de cuadros art brut, es decir, arte bruto, arte degenerado, y no les interesaba para nada. Entonces se quemaron muchísimos cuadros. Y los que se han conservado es lo que refleja un poco la sensibilidad y los mensajes de Serafín de Senlis. Ella, cuando pintaba, cantaba himnos religiosos, invocaba a la Virgen, decía que el ángel de la guarda la acompañaba. Es decir, cosas muy llamativas que quedaron reflejados siempre en cuadros donde se evitaba el horror vacui, es decir, nunca había espacios vacíos, siempre tenía que pintar algo concreto. Y ya terminamos. Dentro de los pintores mediúnicos, pues quería hacer una referencia, como no, pues a los pintores espíritas y a los pintores que han dejado y siguen dejando esa huella y ese mensaje, que en este caso el mensaje es clarísimo, que con esta vida no se termina todo, sino que esto continúa, que nuestro espíritu continúa. Y una forma de demostrarlo y de plasmarlo además con vivos colores, pues es por ejemplo lo que hace José Medrado. Y yo tuve la suerte, porque fui invitado por María Jesús y por Juan Miguel, tuve la suerte de asistir a la elaboración récord, casi de una forma increíble, a estos cuadros. Y de hecho, dentro de la subasta, yo me hice con uno de ellos, que es este en concreto, el que está haciendo Medrado, que es ni más ni menos, aquí tenemos a Aldo, que lo está exponiendo, ni más ni menos que un cuadro de Claude Monet, pintado, evidentemente, por Medrado, como así aparece reflejado en la firma. Y es uno de los cuadros que además tenemos, ¿verdad?, en casa y en el salón, en uno de los lugares principales, que lo vemos continuamente, porque sabemos que es algo más que un cuadro. Primero por las circunstancias en las que llegamos a conocer a Medrado, cómo llegamos a ver pues la elaboración de cuadros, que nada, tardaba 3 o 4 minutos en cada uno de ellos, y luego porque evidentemente el que al final ese cuadro lo pudiéramos obtener de tantos, en fin, que estaban apostando, ¿no?, y pujando por él, pues bueno, era como que estaba destinado para nosotros, es como que este cuadro es el nuestro, ¿no? Y Begoña, mi mujer que está aquí, pues siempre que lo ve, siempre le recuerda esa escena, ese acontecimiento, ese momento tan bonito, pero también le relaja, igual que me pasa a mí. Cuando lo vemos, este cuadro un poco nos relaja. ¿Por qué? Porque en esas pinturas, que además no se mezclaban, bueno, es un espectáculo verle a Medrado, igual que en su momento pues haría también Gasparetto, que no tuve la suerte de conocerle. Es una cosa increíble. Entonces, ¿dónde estaría aquí el mensaje oculto? Evidentemente, primero, porque todo lo que se destina, como bien sabéis, va a la Ciudad de la Luz, en fin, a este lugar de Salvador de Bahía, y porque siempre hay una parte altruista y una parte generosa en todo este tipo de actividades. Y segundo, porque evidentemente los cuadros, y no solo son ellos, sino hay mucha más gente que pinta, incluso que también componen o que escriben, porque son un poco amanuenses de esos espíritus que están al otro lado, y el mensaje en este caso de los cuadros, o bien de Monet, o bien de Miró, o bien de Renoir, o bien de Degas, o el que sea, lo que nos están diciendo es que, cuidadito, que aquí esto no se termina, que es verdad lo que decía Valdés Leal, eso de initus oculi, que esto es un abrir y cerrar de ojos, la vanidad de la vida, el tempus fugit, todo lo que queráis, pero que efectivamente después de esta encarnación continuamos, y que esto sigue, y que esto continúa, y que esto es un episodio más. Pero si es un episodio más, es importante que acumulemos experiencias, que acumulemos conocimientos, que vivamos cada momento de una forma muy especial, como si siempre fuera el único, porque esto es lo que más nos enriquece, y lo que nos están transmitiendo estos pintores y estos cuadros es precisamente eso, que al final la parte creativa, la parte artística, que el talento continúa.
en otro tipo de manifestaciones, en otros cuerpos energéticos, pero que todo continúa. Y cada pintor de los que os he traído aquí a colación, pues cada uno ha intentado reflejar a su modo, a su manera, pues esos mensajes, algunos muy visibles, otros más ocultos, otros más esotéricos, pero siempre transmitiendo un mensaje. Y el mensaje genérico, que se puede aplicar tanto en los cuadros como en la vida, es que siempre nos fijemos en todo aquello que nos haga un poco ser más felices. El arte, como bien sabéis, nos hace siempre ser más felices, y muchas veces detrás de una partitura, detrás de un cuadro, detrás de lo que dice un libro, hay mucho más. Hay muchos sentimientos, hay muchas pasiones, hay muchas emociones que ha depositado el escritor o el artista de turno. Pero si encima lo podemos ver, lo podemos observar, lo podemos entender, cuando vayamos a cualquier pinacoteca, sea el Museo del Prado o sea el Louvre, seguro que muchos de estos cuadros que hemos visto, y muchísimos más que os podéis ahora imaginar, pues los vamos a ver con otros ojos. Yo qué sé, el Jardín de las Delicias del Bosco, por ejemplo, lo vamos a ver con otros ojos. ¿Por qué? Porque si sabemos que estos pintores formaban parte de sociedades secretas, sabemos si estos pintores formaban parte de sociedades espíritas, si sabemos que estos pintores sí que coqueteaban un poco con las ciencias ocultas, si sabemos tantas cosas, pues eso es lo que se despliega un poco en nuestras puertas de la percepción y hace que al final esto no solo sea un lienzo, esto no solo sea un cuadro, sino que esto es un mensaje sobre todo de vida. Muchísimas gracias. Muy bien, turno de preguntas. ¿Algún pintor en la sala? ¿Pintor, pintora? Aficionado. ¿Pregunta? Hay un cuadro, que me parece del siglo XIV, que es cuando la huida a Egipto, que viene una especie como de todo el mundo lo tiene reflejado como que aquello hay un platillo volante, que son así unos rayos. Ah, sí. Sí, a ver, ya digo que hay muchísimos cuadros dentro. Si vais a internet y ponéis cuadros con ovnis, veréis que os aparecen un montón de ellos, ¿no? Pero de los que yo he analizado, y tengo creo que casi todos los que se mencionan como posibles testimonios de avistamientos ovnis en el siglo XIV, en el siglo XV, en el XVI, todos desde mi punto de vista son elementos teológicos o elementos simbólicos dentro de una cosmovisión cristiana o judeocristiana mal interpretado. Entonces, muchas veces cuando aparecen esos discos y tal, muchas veces lo que son es la manifestación de Dios, pero la manifestación de Dios que puede ser o bien a través de una paloma, pero es que hay veces que no se hacía a través de una paloma, se hacía a través como de un óvalo, pero en el fondo, y esos rayos que salen, es los que te están bendiciendo, es decir, son rayos que van destinados a los personajes principales que están en el cuadro como una especie de bendición divina, pero no tiene nada que ver con lo ufológico. Sin embargo, el cuadro que os he traído de Ghirlandaio, veis que se sale de la norma. Es decir, ya no está con sus rayos bendiciendo a por ejemplo, en la Anunciación. Yo he visto varios cuadros de los que se atribuyen a ovnis que es una anunciación, donde está el arcángel San Gabriel, está la Virgen y le está anunciando. Entonces aparece un rayo que a veces el origen es una paloma y otras veces es un objeto, un rayo que incide directamente en el corazón de la Virgen. Eso no es un ovni para mí, o sea, tengo que decir que no. O bien lo de la Santísima Trinidad, que aparece con una especie de esfera, como el Sputnik ese que han hablado, ¿no? Con una esfera, porque está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo y una esfera. Y en esa esfera aparecen los dos bastones que parece como un Sputnik, parece que son antenas. Bueno, pues eso está representado 1000 veces en distintos cuadros, y esto es una representación simbólica de lo que es el globo terráqueo, donde la Santísima Trinidad está reinando sobre todos los habitantes de ese globo terráqueo. Es decir, que todas las interpretaciones que se han hecho posteriores para intentar reflejar que eran ovnis, desde mi punto de vista, creo que es un desconocimiento de la simbología cristiana. Pero sin embargo, el de Ghirlandaio, esa de la Madonna con San Giovannino, sí que ya he visto que hay muchos elementos que dices, es curioso, porque no están relacionados directamente con la escena principal. La escena principal es la Virgen con el niño y con su primo San Juan, y lo demás es como secundario. Sin embargo, ahí lo dejó, como diciendo, bueno, voy a ver si cuela. Ya digo, a lo mejor no es tampoco ningún ovni, pero es, desde mi punto de vista, el que más puntos tendría para considerar un cuadro de ovni en la época del Renacimiento italiano. ¿Más preguntas?
Los de Giotto en San Francisco de Asís, toda esa colección que hay. ¿El de? Giotto. El de Giotto, dices. Sí, bueno, si lo trajéramos pasaría lo mismo también. O sea, es que, a ver, ya tengo que, es que sin verlos es muy complicado describirlos, pero exactamente lo mismo. Para mí lo de Giotto es mucho más interesante lo que él pinta el cometa Halley, ¿sabes? En una de las, creo que es en una de las, creo que es cuando están los Reyes Magos, me parece que es cuando llegan los Reyes Magos al nacimiento del niño y tal, hay un cometa. Bueno, pues ese cometa, que dices, qué curioso que aparezca aquí un cometa, que para él es la estrella de Belén, pues él se inspiró justo en el cometa Halley que había pasado unos años antes. Ya sabéis que el cometa Halley pasa cada 76 años, pues él lo reflejó. Entonces eso es lo que sí me llamó la atención, pero que yo sepa, Giotto no tiene ningún cuadro que se vea, o por lo menos que quede reflejado como un ovni. Otra cosa es que haya gente que lo haya atribuido, ¿sabes? Pero Ese de Carlos de Fuego. que aparecen carros de fuego, claro, pero bueno, pero una cosa es lo que se llamaba también la gloria de Yahvé, acordaros también, es decir, que hay cuadros que representan el Antiguo Testamento donde se habla de la gloria de Yahvé, y la gloria de Yahvé la representan muchas veces como cuadros donde salen rayos, pero claro, si pensamos que el Antiguo Testamento y Yahvé está haciendo referencia a seres extraterrestres, pues vale, sí, pero yo me estoy refiriendo más a cuadros que reflejan escenas del Nuevo Testamento. Entonces, si quitamos el Antiguo Testamento, yo ahí no vería, ya te digo, ninguna referencia a ovnis tal como lo entendemos. Otra cosa es que ya sabéis que Juan José Benítez sí piensa que todo ese tipo de cosas y la estrella de Belén era un ovni, y por lo tanto lo que se refleja en la estrella de Belén, en todas las natividades del niño Jesús, son ovnis. Pero bueno, yo estoy hablando ahora desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista simbólico cristiano católico, ¿vale? Entonces ahí no serían ovnis desde mi punto de vista, pero este de Ghirlandaio creo que sí. Ya digo, hay como por lo menos unos 20 cuadros que tengo donde dicen que aparecerían ovnis. Yo he estado mirándolos y sobre todo cotejándolos con cuadros similares, como este del Sputnik y como estos de la Anunciación de la Virgen y tal, y al final son todos variantes de prácticamente lo mismo, ¿vale? Pero eso no quita para que haya cuadros que aparezcan ovnis, cuidado, ¿eh? Que yo soy un ferviente creyente del fenómeno ovni, pero una cosa es que yo crea que ha habido este tipo de objetos, otra es que aparezcan reflejados en este tipo de cuadros donde el pintor muchas veces se jugaba el tipo, porque reflejar este tipo de cosas en la época en donde la iglesia era predominante había que explicarlo, y muchas de estas cosas que no se podían explicar de una forma teológica se asociaban al diablo, entonces había que tener muchísimo cuidado. Giuseppe Arcimboldo hacía autómatas. Los autómatas al final fueron prohibidos. Mucha gente hacía autómatas en aquella época. Y no ha llegado, sin embargo, ninguno a nosotros. No ha llegado ningún autómata de Leonardo da Vinci, no ha llegado ningún autómata de Juliano Turriano. Juliano Turriano, que ya sabéis que era el artífice también de todos los ingenios y de los relojes de Carlos I en Toledo. No ha llegado ninguno. Y sin embargo, se sabe que se hicieron. Y no ha llegado ninguno porque la Iglesia, incluso los aerostatos y los primeros globos aerostáticos que se inventaron, fueron quemados porque se pensaban que eran obra del diablo. Y el propio Bartolomé Esteban de Gusmão, que fue un fraile, además le llamaban el fraile volador, que ideó lo que era la pasarola, que era una especie de, pues eso, de un globo de los que inventaron los hermanos Montgolfier, con una barquilla y un globo movido por aire caliente. Bueno, pues lo quemó el que era el arzobispo de Lisboa, que luego le nombraron el Papa Inocencio XIII, lo quemó porque pensó que aquello era obra del diablo. O sea que si te quemaban los globos aerostáticos, te quemaban los autómatas, imagínate si en un cuadro reflejabas algo que no correspondía dentro de lo que era la ortodoxia católica del momento. Así que de eso hubo casos, pero vamos, otro día si queréis os traeré varios cuadros y vamos desgranando uno por uno los cuadros que desde mi punto de vista sí reflejan objetos volantes no identificados y los que sí reflejan desde mi punto de vista objetos religiosos sí identificados. ORNIs, como los bautizamos Javier Sierra y yo en un libro de La España extraña, los ORNIs, objetos religiosos no identificados, que eran hostias volantes, arcones voladores y cosas similares. Eso también tiene su intríngulis. A ver, más preguntas. Bueno, esto es un poco fuera de juego de lo que estás diciendo tú. Una vez por internet, en el programa de David Parcerisa, y entrevistó a un chaval que hace un análisis, un muchacho que es bastante versado todo,
un análisis del cuadro de Goya, un cuadro de Goya, que salía un sacerdote, no sé si lo has visto, que salía con una de las manos alejada del cuerpo y la otra un crucifijo, y salía toda suerte de bichos raros, de duendes, de reptiles, de enanos. Sí, ya sé cuál es ese. Es un exorcismo, eso sí, sí. Eso. Sí. Pues el muchacho hizo un análisis bastante bueno, y lo que me llamó la atención es que decía que el brazo que estaba fuera del cuerpo así, que era que para acceder a ese tipo de, digamos, de visiones había que alejar los 5 sentidos normales. Y eso me pareció bastante lógico. Pero es que Goya, no he traído ningún ejemplo de Goya, pero Goya, en todos los caprichos, por ejemplo, que él pintó, hay cantidad de elementos curiosísimos, además muy irónicos y muy sarcásticos en algunos de ellos. Por ejemplo, él pintaba muchísimo duende, pero eran duendes que estaban reflejando un poco en la molicie de la iglesia de aquella época también, entonces en los duendes, porque los duendes aparecen muchas veces vestidos de frailes. Entonces, era muy irónico, muy sarcástico en estos caprichos y muchos de sus cuadros. Y luego reflejó muchísimas también cuadros de brujas, de aquelarres también, y los que hizo, por ejemplo, para la duquesa de Osuna, por ejemplo, para el Parque del Capricho, que hizo 6 cuadros, que además los cuenta en una novela Clara Tahoces, donde se habla de que esos cuadros que le encarga la duquesa de Osuna al pintor, a Goya, era precisamente para conjurar una serie de maleficios que parece que la familia arrastraba. Entonces la tesis que da Clara Tahoces me parecía bastante interesante y explicaría un poco por qué pintó esos cuadros, esa serie de 6 cuadros, para que solo los viera la duquesa de Osuna. Ahora ya no, ahora están repartidos por distintas partes del mundo, ¿no? Pero muy llamativo. O sea, que eran cuadros también un poco para hacer un ritual, y ese ritual para conjurar una especie de mala suerte que tenían los niños nacidos en esa familia, porque acababan muriendo muy jóvenes o tenían enfermedades. Entonces ya digo, si esa tesis es cierta, y Clara Tahoces además investiga muy bien, desde luego me parece muy convincente. Así que ya te digo que Goya, personaje para tenerle en cuenta, Incluso era miembro de alguna sociedad secreta. Que yo sepa no. Es verdad que él se relacionaba con la Yese de la época, ¿no? Antes de que se tuviera que marcharse a Burdeos, en fin, por todas las razones de la guerra de la independencia. Él se codeaba con todo el mundo, y eso también le granjeó, por una parte, grandes amistades, pero grandes enemistades. Pero que yo sepa, él no formaba parte de ninguna sociedad secreta de la época, pero sí que conocía perfectamente todo el simbolismo y todos los artificios esotéricos que se manejaban en aquella época. Pues ha sido un placer, Jesús, escucharte y verte todo. Gracias.